desde los confines de la tierra. Presentamos Palabras de Vida. Con el apóstol Fabián Rottenberg. Vamos a tomar un tiempo para hablar de un tema que nos han pedido, en un tiempo donde justamente se oyen tantas voces. Este tema que nos han solicitado tiene que ver con qué voz debemos escuchar, qué voces debemos oír. Y yo creo que son tiempos donde tantas personas, desde tantos ámbitos, alzan su voz para ser oídos, diciendo que tienen la respuesta para una solución económica, para una solución social, para una solución en lo que tiene que ver a un estado de salud, soluciones que tienen que ver incluso con naciones enteras, es decir, soluciones o propuestas de solución de partidos políticos, pero me interesa más que nada hablar de la parte espiritual, tiempos donde se oyen tantas voces diciendo que tienen la respuesta al problema espiritual, al vacío interior, y de paso es como si fuera un pack o un paquete donde allí incluyen bendición económica, bendición en la salud, bendición en la pareja y bendición, puntos suspensivos, en tantos temas. Ahora, yo creo que es importante hablar acerca de este tema, es decir, ¿qué voz debemos escuchar? Porque desde luego hay voces que tienen una buena intención, hay voces que traen consigo un consejo que puede ser sano, que puede ser bueno, pero la mayoría de las veces esas voces son inciertas. Y si uno compara una voz que se levanta en un lugar con otra voz que se levanta en otro lugar, esas voces por lo general se contradicen. Pero solo hay una voz que es fiel, solo hay una voz que es digna de ser recibida, y esa justamente es la voz de Dios, la cual debemos escuchar, debemos obedecer. Estaba leyendo un pasaje, tengo aquí abierta la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 21, allí se da algo bien especial. El pueblo de Dios que estaba en el desierto, a causa del desánimo, habían comenzado a murmurar, a levantar su voz contra Dios, contra el siervo de Dios, contra Moisés. También, entre paréntesis, quiero decirles a los que están oyendo en esta hora, cuidado con el desánimo, porque el desánimo, una de las cosas que produce justamente es queja. Trae quejas contra los que están a nuestro alrededor, incluso contra Dios mismo. Y allí se encontraba el pueblo desanimado, alzando su voz, quejándose contra Dios, quejándose contra Moisés, y de repente comenzaron a aparecer serpientes que mordían al pueblo. Y el tema es que aquellos que eran mordidos por estas serpientes se comenzaron a enfermar y a morir. Ahora yo voy a leer este pasaje, pero estoy pensando antes de leer, seguramente allí en el desierto, en ese cuadro, muchas voces se habrán levantado para proponer una solución. ¿Cuántos habrán dicho, yo tengo el remedio, tenemos que hacer tal cosa? Otros decían, o tal vez otro grupo decía, no, hay que hacer tal cosa. Y mirá cómo dice en Números capítulo 21 a partir del versículo 5.
Dice que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué es lo que el pueblo le decía a Dios y a Moisés? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ni siquiera tenían que sembrar, no tenían que trabajar, Dios los alimentaba con pan, sin embargo ellos se estaban quejando. ¿Por qué? Porque se habían desanimado, como te decía antes. El desánimo produce queja, comenzás a ver todo oscuro, comenzás a ver todo mal y te la agarrás con el primero que se te cruza. Bueno, aquí se la agarraron con Moisés y lo peor, contra Dios también. Pues, dice este versículo, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Un pueblo que permanentemente se estaba quejando, estaba en desacuerdo con lo que Dios le daba, con lo que Dios estaba haciendo. Vieron el poder de Dios cuando salieron de Egipto, porque dice la Biblia que con brazo extendido, con mano poderosa, Dios los había sacado de la esclavitud. Sin embargo, nada les venía bien. Se quejaban de todo, a todo le encontraban, es como que veían el pelo en la sopa permanentemente. A todo le encontraban algo. Entonces llegó un momento que Dios dijo, basta. Y de diferentes maneras, si bien Dios no exterminó al pueblo, sin embargo, de diferentes maneras, Dios les mostraba su disconformidad con el pueblo. Y gloria a Dios que así todo, Dios no quitó su mano, porque hubiera sido tremendo. Pero de repente, como en esta ocasión, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a aparecer serpientes y mordían al pueblo. Ahora, claro, mucho pueblo murió, y dice el versículo 7 que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Yo creo que muchas cosas que nos suceden, hay situaciones de adversidad que algunos hermanos y algunas personas atraviesan, y desde luego que uno como siervo de Dios, con un corazón sensible, lo que menos desearía es que haya personas que tengan que pasar situaciones delicadas en cuanto a su salud, en cuanto a un problema económico, en cuanto a un problema familiar. Sin embargo, a veces parecería que a través de esas situaciones adversas muchos reaccionan. Es como que en esa condición vuelven en sí, como le pasó al hijo menor de la parábola, que volvió en sí cuando estaba peleándole la comida a los cerdos, cuando estaba en el chiquero todo embarrado. Recién allí volvió en sí y dijo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá si en la casa de mi padre hay abundancia de pan? Justamente el pueblo en esta situación, cuando comenzaron a desfallecer producto de esas serpientes que los mordían, recién ahí reaccionaron y reconocieron que habían pecado contra Dios y contra Moisés, contra el varón de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron a Moisés y le dijeron, ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fíjate qué interesante que fue Dios el que le da la respuesta a Moisés, y Moisés, luego, ahora vamos a leer, le dice al pueblo lo que debe hacer. Versículo 9 dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Así que seguramente muchos habrán propuesto hasta ese momento cuál era la salida, cuál era la respuesta, cuál era el remedio, cuál era la solución. Pero solo Dios, solo la voz de Dios podía mostrarles el camino, podía mostrarles la salida
que en definitiva los iba a conducir a la salvación. Saben que esta serpiente de bronce que tuvo que levantar Moisés es un prototipo de Cristo. Es decir, así como murieron tantas personas mordidas, víctimas de esa mordedura de serpiente, también los hombres en este tiempo, cuando digo hombres me refiero a varones y mujeres también, son permanentemente mordidos por la serpiente antigua, por el diablo, por Satanás, a través del pecado. Y justamente a través de esa mordedura, la consecuencia es muerte espiritual. Pero quiero decirte que así como se levantó esa serpiente de bronce en el desierto, de la misma manera el Señor Jesucristo fue levantado para llevar los pecados de todos aquellos que reconocen que necesitan un antídoto, que necesitan un remedio, que necesitan una salida y una respuesta a esa muerte espiritual. Los que fueron mordidos aquí en este pasaje, en esta época, en el desierto, en el tiempo de Moisés, ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce que había sido levantada y al instante recibían sanidad. Al instante eran sanados. De la misma manera, Dios habla de diferentes maneras. Dios nos habla a través del Antiguo Testamento por figuras, por sombras, pero de la misma manera en este tiempo los pecadores lo que tenemos que hacer es mirar a aquel que fue levantado en la cruz para ser salvo de toda culpa, de toda pena, del poder del pecado que sigue asediando en este tiempo. Pero siguiendo con el tema que estamos hablando, ¿qué voz o qué voces debemos oír? Muchas voces pueden levantarse diciendo que tienen la solución, que tienen la respuesta. A veces hablo con hermanos que me cuentan que ante algún problema que están atravesando, se juntan allí en su trabajo, y lo tremendo es que muchos le piden consejo quizá a un compañero de trabajo que está más chanfleado que el chapulín colorado. Pero allí le piden consejo a ese compañero y claro, parecería que es más fácil oír lo que dice algún compañero de trabajo o alguno que está lejos de Dios que lo que dice Dios mismo. Pero te aseguro una cosa, el único que tiene la respuesta correcta es Dios. Puede ser que alguno te dé un buen consejo. Hay algunos que tienen buenos consejos, pero el mejor consejo lo tiene el Señor. Es decir, lo que más te conviene. Dios tiene el mejor consejo dentro de los consejos que te pueden dar. Entonces, tiempos donde nosotros mismos nos formamos las respuestas de tantas preguntas que nos hacemos, como que nos hacemos una película propia. Estoy recordando un varón, justamente aquí en el estudio, estoy viendo, tenemos un Eliseo pequeño allí del otro lado. Veo entre los jóvenes, hay un Eliseo, y estoy recordando un pasaje donde Dios le habló por intermedio de Eliseo, justamente, de este varón de Dios, a otro personaje llamado Naamán. ¿Y qué fue lo que Dios le habló? Es decir, este Naamán estaba buscando una forma de liberarse de su problema. Él tenía lepra, era un gran hombre, un varón valiente, un principal, un general, creo, o capitán del ejército de Siria. Pero, porque siempre hay un pero, un varón importante, pero tenía un pero. Y ese pero tenía que ver con una enfermedad. Era leproso. Ahora, claro, Dios le habla a través de Eliseo, pero este varón creyó que era una locura. Es decir, prefirió basarse más en la película que él había visto de antemano. Se había ideado toda una respuesta a un sermón y la manera en que iba a ser sanado, que lo que Dios tenía para él. Y justamente
En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, ahora en un instante vamos a ir a una alabanza, pero quiero leerte algo de lo que dice el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Cuando Naamán va a ver al varón de Dios, llega donde estaba Eliseo, dice que Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Vamos a leer más abajo. Versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Dios, a través de Eliseo, a través del varón, le habla a Naamán, le da la respuesta, le da la solución a su problema. Pero ¿qué pasó? Naamán se enojó. Tantas personas que cuando uno les da el consejo de parte de Dios, cuando les hablamos lo que dice la Escritura, porque en definitiva la Escritura, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacen las personas? Se ofenden, se enojan, dicen eso no puede ser, o algunos dicen mejor voy a probar de esta manera, mejor voy a hacer aquello, mejor voy a hacerle caso al consejo que me dio doña Pepitita, en vez de abrir nuestro oído a lo que Dios tiene para decirnos. Mira lo que dice esta palabra. Naamán se fue enojado diciendo: yo decía para mí. Mira lo que dice el versículo 11. Yo decía para mí. Claro, yo creo que acá se da un conflicto entre lo que Dios nos dice y lo que nosotros decimos para nosotros mismos. Entre lo que Dios nos habla y la película que nosotros nos hacemos de lo que Dios nos tiene que decir. Este Naamán se fue enojado, y ¿qué es lo que decía en ese enojo? He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esto es lo que él pensaba. Muchos aprovechan este grado de desobediencia o de rebeldía de algunos. ¿Para qué? Para echar más leña al fuego. Para decir, más bien, tenés razón. ¿Qué vas a seguir ahí o qué vas a oír lo que te dicen esos locos pandereta, aleluya, que están todos re locos? Como me decía un hermano hace tiempo, y ahora está rendido a los pies de Cristo. ¿Pero por qué? Porque abrió su oído a lo que Dios tenía para él. Dentro de esto que decía Naamán, el versículo 12 habla de 2 ríos de allí de su tierra. Dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Entonces Dios le había dado la respuesta. Sin embargo, él prefirió basarse en lo que él mismo consideraba que tenía que hacer. Ahora mi pregunta, o la pregunta que les traslado en esta hora es: ¿será que si Naamán se iba a lavar en esos, acá están los nombres, Abana y Farfar, los nombres de estos 2 ríos de Damasco, de Siria, de la tierra de Naamán, ¿será que si hacía esto se hubiera sanado? Yo estoy seguro que no. Seguro que no, porque Dios había sido contundente. Dios a través de Eliseo le dijo: te tenés que zambullir, no en cualquier lugar, en el Jordán. Esa es la voz de Dios. Esa era la voz de Dios para Naamán. Como a tantos que Dios le está hablando de diferentes maneras, que tenés que hacer esto, que te tenés que acercar a Dios, que te tenés que congregar. Sin embargo, parecería ser más fácil seguir el consejo de alguien que dice tener la solución. Tantas personas que dicen que a través de la lectura de las manos, de la borra del café, de tirar una carta, de generar
una unión a través de una foto, de una prenda, de una porción de tierra o de una vela, te van a dar la solución y te van a dar la respuesta. Te aseguro que no es así, porque la respuesta para tu vida la tiene Jesucristo. La voz que tenemos que oír es la voz de Dios, que nos habla a través de su palabra, que nos habla a través de los ministros, los siervos que Él ha establecido. Y desde luego, claro que podés y tenés que leer la Biblia, porque hay que tener cuidado de no dejarse llevar solo por lo que uno oye. En el tiempo de Pablo había unos creyentes de una ciudad llamada Berea, los bereanos, y ellos, cuando Pablo les hablaba, ¿qué hacían? Iban a las Escrituras a corroborar si lo que Pablo les estaba diciendo estaba en la palabra. Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual tenemos que estar atentos. Y Dios nos está hablando a través de su palabra. Entonces, fíjate, este varón se iba enojado, murmurando, diciendo: yo decía para mis adentros, en vez de oír la voz de Dios. Pero dice en el versículo 13 que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Estos criados lo hacen reaccionar a este Naamán y le recuerdan que lo que Eliseo, lo que el varón de Dios le estaba diciendo, no es porque se le antojó, sino que fue lo que Dios le habló para que le traslade a este varón. Entonces dice esta historia, el versículo 14, que entonces descendió este Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjate qué interesante que este varón, aunque al principio se había enojado, aunque al principio decidió oír la voz de su interior, cuando obedece la voz de Dios y rompe con todo prejuicio, porque yo creo que es importante también romper con todo prejuicio. No sé a quién Dios le estará hablando, pero siento que a alguien Dios le está diciendo que debe romper con todo prejuicio. Cuando hizo lo que Dios le dijo, recibió la sanidad y fue bendecido. Vamos a ir a una alabanza y luego seguimos compartiendo un tiempo más de palabra de Dios. Esconda-me na nuvem de glória, esconda-me na nuvem, esconda-me em ti, Senhor, esconda-me na nuvem, esconda-me na nuvem de glória, esconda-me na nuvem, esconda-me em ti, Senhor, onde o mundo não me ache, o pecado não me alcance, o orgulho não me encontre, os aplausos não me afetem, as riquezas não me iludam e os prazeres não me façam tirar meus olhos de ti, Senhor.
esconda-me na nuvem de glória, esconda-me na nuvem, esconda-me em ti, Senhor, onde o mundo não me ache, o pecado não me alcance, o orgulho não me encontre, os aplausos não me afetem, as riquezas não me iludam e os prazeres não me façam tirar meus olhos de ti, Senhor. Os aplausos não me afetem, as riquezas não me iludam e os prazeres não me façam tirar meus olhos de ti, Senhor. Esconda-me na nuvem, esconda-me na nuvem, esconda-me na nuvem, esconda-me em ti, Senhor, esconda-me na nuvem. Tiempos donde se oyen tantas voces, tantas respuestas entre comillas, o personas que dicen tener la solución para las diferentes problemáticas de las sociedades, de las personas, tiempos donde se levantan tantas voces asegurando tener una respuesta segura. ¿Qué voz debemos escuchar?
Estoy leyendo, tengo mi Biblia abierta en un pasaje del Nuevo Testamento ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Allí se da un cuadro bien especial. Aparecen en el mar de Tiberias unos hombres experimentados en la pesca. Estuvieron pescando toda la noche, sin ningún resultado. Estos hombres estaban decepcionados por diferentes razones, decepcionados porque el Señor Jesucristo ya no estaba físicamente, no estaba con ellos, ya había ascendido, y además habían estado pescando toda la noche y las redes las sacaron vacías. Pero de repente oyen una voz en medio del silencio, en medio quizá de la oscuridad, porque era de noche, todavía no había amanecido. Y quiero leerte lo que dice en Juan capítulo 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Que aclaro antes de seguir leyendo que no era el Señor Jesucristo que había estado con ellos durante algo más de 3 años, sino que aquí era el Señor Jesucristo resucitado ya. Es decir, había ascendido al Padre y luego, dice la Biblia en otro pasaje, que por alrededor de 40 días se les apareció permanentemente a los discípulos, enseñándoles, recordándoles cosas y hablándoles sobre todo acerca del reino. Aquí dice que cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les preguntó, les dice primero, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron que no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué fue lo que oyeron entonces? Fue la voz del Señor Jesús que les dio una orden. Primero les hizo una pregunta. Les preguntó si tenían algo para comer. Pero cuando ellos respondieron que no, el Señor sabía que no habían pescado nada. Toda la noche, hombres experimentados, hombres que conocían muy bien lo que estaban haciendo, sin embargo, no habían pescado nada. Pero el Señor les da una orden. En esa orden les dice muy bien, ahora arrojen la red a la derecha, echad la red a la derecha. Ellos podrían haber dicho, no. Si pescamos, estuvimos intentando toda la noche y no sacamos nada. ¿Qué habrán estado hablando en esa barca, en ese tiempo de desánimo, de decepción? Sin embargo, oyeron la voz del Señor y obedecieron. Y en esa obediencia alcanzaron bendición. Dice que eran tantos los peces, era tanta la gran cantidad, dice, de peces, el versículo 6, que ya no podían sacar la red. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Qué interesante sobre todo que oyeron la voz de Dios, obedecieron y en la obediencia alcanzaron bendición. Quizá vos que estás sintonizando en esta hora, que estás recibiendo este material, tomaste conciencia o estás tomando conciencia de tu condición de pecador. Porque dice la Biblia también que todos pecamos. Es decir, no hay ni siquiera un justo. No hay ninguno, dice la Biblia. Todos somos pecadores. Pero seguramente, si estás oyendo en esta hora y si el Señor te está quitando las vendas, si estás reconociendo tu condición de pecador y estás buscando la reconciliación con Dios, si estás buscando paz para tu corazón, paz en tu mente, paz en tu interior, una paz que solo Dios la puede dar. Hay personas
que están metidas en rollos tremendos, pero ¿por qué? Porque están buscando esa paz con Dios y no la pueden encontrar porque han estado buscando por diferentes caminos, de diferentes maneras, diferentes alternativas que les han propuesto voces que se levantaron. Voces que dijeron, tenés que hacer esto, tenés que ir a consultar allá, tenés que ir más allá y te van a arreglar el problema. Ahora yo te digo algo, es tiempo de que oigas la voz de Dios. Este es tiempo de que escuches la voz de Dios, porque Él sí tiene la respuesta. Él tiene el mejor consejo. Y quizá en esta hora alguien se puede estar preguntando, bueno, pero ¿y qué tengo que hacer? A ver, yo quiero que Dios me hable. ¿Qué es lo que me dice Dios? Hay un pasaje, y con esto voy a ir cerrando, que está también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Allí se da una situación bien especial. Tanto Pablo como Silas habían sido encarcelados justamente por predicar la palabra de Dios, por hacer la voluntad de Dios, porque así como nosotros desde aquí y desde tantos lugares se está orando y se está procurando que la palabra de Dios sea predicada para que tantas almas que están necesitadas oigan la voz de Dios, también hay un mundo espiritual que se opone a eso, que busca diferentes artimañas para que no recibas la palabra de Dios, para que no oigas, para que no escuches lo que Dios tiene para decirte. Bueno, resulta que en el caso de Pablo y de Silas los habían encarcelado justamente por predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Estos dos varones se pusieron a orar, a cantar alabanzas a Dios, y Dios abrió las puertas de esa cárcel. Claro, cuando se abrieron las puertas de esa cárcel, el carcelero que estaba allí, que entró como una especie de sueño, se quedó como dormido. Yo creo que Dios lo durmió. Pero de repente, cuando vio que las puertas estaban todas abiertas, dice la Biblia que se iba a matar. Mirá, esto está en Hechos capítulo 16, versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí, le dijo. Versículo 29. Él entonces pidiendo luz, tantas almas están pidiendo, necesitando la luz de Dios que los alumbre para salir de las tinieblas, de la oscuridad que los está envolviendo. Este carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a dejar aquí la palabra de Dios, pero fíjate qué interesante. Pablo aquí dio una respuesta de parte de Dios, y yo siento que esta es la respuesta que Dios les está dando a personas oyentes que en esta hora están recibiendo este material y que sí se dan cuenta o reconocen su condición y estás buscando esa paz con Dios y hasta te estás preguntando, bueno, pero ¿qué debo hacer? Mi consejo es que oigas la voz de Dios, que en esta hora te está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mi anhelo, el anhelo de nosotros es que esta palabra de Dios se grabe en tu corazón, que tu oído tanto físico como el espiritual sea abierto y que puedas recibir y poner por obra la palabra de Dios, no solo oír, porque con oír
solamente no alcanza. La Biblia nos invita a no ser solamente oidores, sino también hacedores. Entonces, si estás oyendo en esta hora que necesitas abrir tu corazón, reconocer y creer en el Señor Jesucristo, qué bueno que lo hagas. De esa manera vas a alcanzar la salvación y comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, pero ese no es el tema, seguramente lo seguiremos en otro momento.